del Señor en Isaías 35, del 1 al 10. Hasta el lugar desolado y el desierto estarán contentos en estos días. La tierra baldía se alegrará y florecerá el azafrán de primavera. Así es, habrá abundancia de flores, de canto y de alegría. Los desiertos se pondrán tan verdes como los montes del Líbano, tan bellos como el monte Carmelo y la llanura de Sarón. Allí el Señor manifestará su gloria, el esplendor de nuestro Dios. Con esta noticia fortalezcan a los que tienen cansadas sus manos y animen a los que tienen débiles las rodillas. Digan a los de corazón temeroso, sean fuertes y no teman, porque su Dios viene para destruir a sus enemigos, viene para salvarlos. Y cuando Él venga, abrirá los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos. El cojo saltará como un ciervo, y los que no puedan hablar cantarán de alegría. Brotarán manantiales en el desierto, y corriente regará la tierra baldía. El suelo reseco se convertirá en laguna, y los manantiales de agua saciarán la tierra sedienta. Crecerán las hierbas de pantano, las cañas y los juncos donde antes vivían los chacales del desierto. Un gran camino atravesará esa tierra, antes vacía. Se le dará el nombre de carretera de la sanidad. Los de mente malvada nunca viajarán por ella. Será solamente para quienes anden por los caminos de Dios. Los necios nunca andarán por ella. Los leones se acecharán por esas rutas, ni ninguna otra bestia feroz. No habrá ningún otro peligro. Solo los redimidos andarán por ella. Regresarán los que han sido rescatados por el Señor. Entrarán cantando a Jerusalén, coronados de gozo eterno. Estarán llenos de regocijo y de alegría. Desaparecerán el luto y la tristeza. Amén. Y hoy encendemos la luz, la vela de la luz. Luz del mundo, que es nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, qué buen equipo hacéis, ¿eh? Fantástico. Bueno, estáis viendo que estamos a lo largo de esta serie, pues estamos leyendo unas lecturas que lo hacen personas que representan lo que es esta comunidad. Hemos visto gente joven, hemos visto gente mediana, y gente no tan mayor, pero matrimonios de la iglesia, ¿no? Así que, porque gracias a Dios, todos somos jóvenes, ¿eh? Todos jóvenes. Pues, gracias a Dios, pues la iglesia tiene todo tipo de personas y eso es la iglesia. Os echamos de menos la semana pasada. Estuvimos en un evento nacional, Forum, se llama, organizado por los GBU, y había como 700 personas y fue bueno ver lo que Dios está haciendo en el mundo y también en España. Y se trata de que Dios tiene una misión en el mundo. Él no ha parado, Él no tiene vacaciones, Él está buscando a la gente para que la gente pueda conocerle y cuenta con nosotros. Cuenta con nosotros para que desarrollemos juntamente con Él, colaborando con Él, esa misión, esa carga que Él tiene, porque ama al mundo. Es como un entrenador que está ahí, te dice que te levantes del banquillo y que te pongas a jugar el partido, ¿no? Porque no quiere que nadie, ninguno de sus hijos, esté sentado en el banquillo, ¿de acuerdo? Sino que todos, dependiendo de nuestros dones y capacidades, podamos contribuir a la misión que Él tiene, que es salvar a los pecadores. Pues muy bien, vamos a retomar entonces la serie que hemos estado siguiendo. En mi caso retomo la serie que estamos siguiendo, pues que trata de preparar nuestros corazones en base a profecías del Antiguo Testamento, enseñanzas del Nuevo Testamento para la llegada del Mesías. Dios no nos ha dejado en ningún momento solos, sino que a lo largo de la historia Él ha ido transmitiendo pues información para mantener la esperanza de su pueblo en un tiempo mejor, en un futuro mejor, en un momento en el cual Él enviaría al mundo, pues al Mesías, a su propio Hijo, nuestro Salvador. Por lo tanto, esta serie se llama Adviento y ya hemos visto que el Adviento nos recuerda que hay esperanza
en medio de la desesperanza de nuestro mundo, que hay alegría en medio de la tristeza también en la que estamos sumidos muchas veces. Y en esta ocasión vamos a ver que hay luz en medio de la oscuridad, que hay luz en medio de la oscuridad. De hecho, la luz es uno de los símbolos más importantes de la Navidad. Todo el mundo aquí en Sevilla está deseando que llegue el alumbrado, ¿no? E ir a la Avenida de la Constitución para ver las luces. En nuestras casas hay luces, en los árboles de Navidad hay luces, ¿de acuerdo? Esas luces son un mero símbolo, no es el fin de todo, sino señala a aquel que es la luz verdadera. Esa luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Decía C.S. Lewis, que ya sabéis quién es, el autor de las Crónicas de Narnia, que él creía en el cristianismo como creo que el sol ha salido. Eso es evidente. Puedes notar que el sol sale y dice, no solo porque lo veo, sino porque gracias a él puedo ver todo lo demás. O sea, gracias a la luz del sol, pues podemos ver cosas que de otra manera no podemos ver en una noche oscura, ¿no? Y él decía que eso era el cristianismo para él. Lo mismo podíamos decir de Jesús. De hecho, la luz verdadera es Jesús, ¿de acuerdo? Él entendía que el cristianismo no solamente es una creencia que uno tiene, algo religioso que uno mantiene, sino el cristianismo ofrece una visión de la vida, de la historia, de tu propia condición, que no ofrece nadie más. Y gracias a esa luz que aporta el Evangelio, el cristianismo, Dios mismo, la persona de Jesús, podemos entendernos a nosotros mismos, podemos entender lo que pasa en el mundo y podemos entender todo lo demás. Así que podríamos poner esa frase, en lugar de poner la iglesia, vamos a poner a Jesús. Vamos a poner a Jesús. Creo en Jesús como creo que el sol ha salido, no solamente porque lo vea, sino porque gracias a Jesús puedo ver todo lo demás. Eso es lo que quiere decir que Jesús es la luz del mundo. ¿De acuerdo? Gracias a él, a su vida, a su enseñanza, a su ejemplo, podemos comprender todo lo demás. Esa luz que alumbra al hombre en una situación de oscuridad. Vamos a ir a un texto de la Biblia que habla de la profecía, de esos anuncios de esperanza, de que un día llegaría, resplandecería la luz. Está en el Evangelio de Lucas, capítulo 1, versículos 57 al 80, y dice lo siguiente. Cuando a Elizabeth se le cumplió el tiempo de su alumbramiento, dio a luz un hijo, y cuando oyeron los vecinos y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron, se alegraron con ella. Aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban por el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondiendo su madre dijo, no, se va a llamar Juan. Y le dijeron, ¿por qué? No hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre. Entonces preguntaron por señas a su padre, porque sabíais que estaba mudo. Le preguntaron por señas cómo le quería llamar. Y pidiendo una tablilla escribió diciendo, Juan es su nombre. Y todos se maravillaron. Al momento fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo a Dios y se llenaron de temor todos sus vecinos. Y en todas las montañas de Judea se divulgaron todas estas cosas. Y todos los que las oían las guardaban en su corazón diciendo, ¿quién pues será este niño? Y la mano del Señor estaba con él. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Señor, Dios de Israel, que ha visitado, qué palabra más bonita esta, visitado y redimido a su pueblo. Y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de los que nos aborrecieron, para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su santo pacto, del juramento que él hizo a Abraham, nuestro padre. Fijaros, Dios se acuerda de algo que dijo miles de años antes, que no nos había de conceder que librados de nuestros enemigos, sin temor, le serviríamos en santidad y en justicia delante de él todos nuestros días. Y tú, niño, profeta del Altísimo, serás llamado, dirigiéndose a su hijo, porque irás delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz, ¿veis? La luz. Para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz.
porque ahora podemos ver, ¿de acuerdo? Gracias a su luz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Mirad, han pasado 5 meses desde que el ángel anunció a Elizabeth, una mujer mayor que no había podido tener hijos, ella era mayor, había perdido toda esperanza de tener descendencia, pues el ángel le dijo que a su marido que ella iba a quedar embarazada y que iban a tener un hijo, ¿de acuerdo? 6 meses han pasado. Al 6.º mes, dice el Evangelio de Lucas, que recoge todo lo que está pasando en orden, al 6.º mes el ángel anuncia a María, ¿de acuerdo? Después de 6 meses, anuncia a María que ella va a quedar embarazada por obra del Espíritu Santo y ella, llena de gozo, está en el Evangelio de Lucas esa historia, pues va corriendo a casa de Elizabeth, su prima, y se queda con ella 3 meses. 6 y 3, ¿cuántos son? 9. Dicen los comentaristas que probablemente María estaba en casa de Elizabeth cuando nació Juan el Bautista. Probablemente otros dicen que se iría unos días antes, pero quiero decir que hay 6 meses que han pasado y ahora han pasado 3 meses y está María visitando a su prima, ¿no? Al saludar a Elizabeth, María, y ya lo vimos esto a través de Marcos la semana pasada, Juan desde el vientre salta de gozo, de alegría, y esto es muy interesante, porque Jesús imparte alegría antes de nacer. Ha venido a eso. Una de las características que ocurren en nuestra vida cuando conocemos al Señor y le seguimos es la alegría en cualquier dificultad y en cualquier circunstancia. Una alegría que a veces no se puede explicar, pero que está ahí en lo profundo de nuestro corazón. Pues ya desde antes de nacer, Jesús comunica alegría, en este caso a Juan el Bautista, ¿no? Y eso es lo que va a hacer contigo. Si tú entras en contacto con Jesús, vas a experimentar alegría. Y entonces lleva este milagro, este acto, porque Elizabeth reconoce que al moverse en su vientre, Juan el Bautista reconoce que algo extraordinario está pasando. Se dirige a María diciendo, es un privilegio que la madre de mi Señor venga a visitarme. Con lo que está cumpliendo una profecía de Malaquías de que ciertamente ahí en el vientre de María estaba el Señor. Por lo tanto, uno de los símbolos de la Navidad es la luz. El Adviento nos habla de que en medio de la oscuridad del mundo, de la historia, va a venir alguien que merece ser seguido, que es luz para nosotros, y esa luz irrumpe después de una larga noche de 400 años. Dicen los que viven en el norte de Europa que ahí casi siempre es de noche. ¿De acuerdo? Nosotros no podríamos vivir ahí, ¿no? O sea, que a las 3 de la tarde ya es de noche, tú. Entonces no podemos salir a la calle y dar paseos por ahí, ¿no? Tomar unas tapitas, ¿no? O sea, pero el mundo estaba en una oscuridad que no era falta de luz del sol, sino era una oscuridad espiritual, personal, sociológica, etcétera, etcétera, ¿no? Es una oscuridad como andando a tientas, intentando encontrar algo que dé sentido, significado a la vida, ¿no? Y de pronto, pues, en un momento determinado, irrumpe la luz después de esa larga noche de oscuridad que dura 400 años. Este pasaje que hemos leído tiene 2 partes. En primer lugar, se narra el nacimiento de Juan el Bautista, ¿de acuerdo? Capítulo 1, versículos 57 al 66. Y la segunda parte es una profecía de Zacarías, del padre de Juan, sobre el papel de su hijo en la historia de la salvación. ¿Qué es lo que va a hacer ese hijo pequeño, de acuerdo, en el plan que Dios ha establecido de la salvación del mundo? Por lo tanto, vamos a ir a la primera parte donde se habla del nacimiento, el nacimiento de Juan. Dice que cuando se cumplió el tiempo de su alumbramiento, cuando llegó el tiempo de circuncidar al niño, ¿de acuerdo? Pues le llamaban con el nombre de su padre, Zacarías. Pero respondió la madre, no se va a llamar así. De pronto, como decía antes, de pronto hay algo que está ocurriendo aquí que llama la atención de todo el mundo. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué está ocurriendo? Están pasando cosas extraordinarias. Estos niños son extraordinarios. Dios está haciendo y va a hacer algo a través de ellos. He leído una historia muy interesante que
todo el mundo asombrado por el nacimiento de estos niños, concretamente también del nacimiento de Juan el Bautista. He leído una historia muy bonita de un profesor anciano que llegaba a su clase y antes de comenzar la clase hacía una reverencia a todos sus niños. Esto es una cosa también buena para los profesores de Guambalán, de la estación y los de Grimper, ¿eh? Entonces la gente extrañada le preguntaba, ¿y por qué te inclinas, haces una reverencia ante tus alumnos? Y dice, lo hago porque nunca se sabe lo que llegarán a ser estos niños. Puede que aquí haya alguien que llegue a ser una persona sumamente importante para la historia, ¿entendés? Y entiendo y respeto y hace una reverencia porque nunca se sabe lo que llegarán a ser estos niños. Eso es lo que estaba pasando aquí con los vecinos de Juan, al ver que una persona mayor que no puede tener descendencia da a luz, ¿de acuerdo? Y ese niño va a ser una bendición, el cumplimiento de una promesa, porque se quedan completamente, ¿qué está pasando aquí, no? Nunca se sabe lo que Dios va a hacer, porque es evidente que Dios está haciendo algo. Así que se está cumpliendo una profecía, una promesa. No podemos entendernos mucho aquí, pero Dios cumple lo que dice. Tú vas a tener un hijo. Él no se lo creía porque ya era mayor y por eso se quedó mudo. Se quedó mudo. Le estaba diciendo el otro día en el grupo pequeño, él pedía una señal. Por una parte es lógico, una persona mayor, su mujer mayor, que han estado toda la vida orando por un hijo y ahora cuando son mayores, ¿de acuerdo? Cuando no tienen fuerza y ganas para criar a un hijo, pues ahora Dios les dice que van a tener un hijo y que va a ser clave en la historia de la salvación, ¿de acuerdo? Pues entonces no lo cree y le dice al ángel, si no me das una señal, no voy a creerte. Y le dio una señal. No era la que esperaba. Se quedó mudo. Así que tuvo 9 meses para pensar, oye, que yo estaba pidiendo una señal y vaya señal que me ha dado el ángel, ¿eh? Me ha fastidiado la vida, ¿no? En un sentido, ¿no? Pero él pedía una señal, pues la tenía, ahí la tenía. Te vas a quedar mudo para que veas que lo que yo digo es cierto y Dios tiene poder para hacer lo que tú dudas que pueda hacer. Por lo tanto, esto genera alegría por parte de los parientes. Cuando lo oyen los vecinos, dice el texto, y los parientes que Dios había engrandecido para con ella su misericordia, se regocijaron con ella. Los vecinos se alegran. Así se cumple la promesa que Gabriel, Dios a través del ángel, le había dicho a su padre cuando estaba en el templo, vas a tener un hijo, pero además añadió que va a ser de gozo y alegría para muchos. Pues se está cumpliendo aquí con los vecinos primero esa promesa del ángel, ¿de acuerdo? Dice William Barclay, que es un comentarista muy interesante porque aporta datos históricos del contexto, que el nacimiento de un niño en aquel tiempo era una gran alegría. O sea, venía la gente con las guitarras, con las panderetas y cantaban canciones, ¿no? ¿De acuerdo? Ahora cuando nace un niño vamos con los globos, con los ramos de flores, pero es un motivo de alegría, ¿no? ¿De acuerdo? Pero en aquel tiempo era una fiesta, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estos vecinos estaban muy contentos, cantaban en la puerta de Elizabeth canciones de alegría porque un niño había nacido. Bien, y ahora resulta que los vecinos le quieren poner el nombre. Dice, aconteció que al 8º día vinieron para circuncidar al niño y le llamaban los vecinos por el nombre de su padre Zacarías. Pero respondió la madre, porque el padre estaba callado, no podía hablar, respondió, no, se va a llamar Juan. Quiere decir que ellos habían estado por señas hablando sobre el nombre que le iban a poner a Juan. Tenía que ser Juan porque es lo que había dicho el ángel que tenía que ser. Entonces se llamará Juan. Y dicen los vecinos, ¿por qué no hay nadie en tu parentela que se llame con ese nombre? Ve unos vecinos muy entrometidos, ¿no? O sea que de hecho en la antigüedad, ya lo vimos en el libro de Ruth, los vecinos eran los que ponían el nombre a los niños que nacían. Pero decíamos, ¿no os acordáis? ¿De acuerdo? ¿No os acordáis de eso? Eran los vecinos los que ponían el nombre, pusieron el nombre de Obed, al hijo de Ruth, ¿de acuerdo? Pero los padres siempre tenían derecho de veto. Yo decía en la serie aquella, digo, que no es muy recomendable que cuando tengáis un hijo le preguntáis al vecino, oye, ¿cómo quieres que le llamemos? ¿No? Mejor que lo hagas tú, ¿de acuerdo? Pero bueno, era una costumbre, y por eso vemos aquí que los vecinos, en la cultura de aquel tiempo, los vecinos pues quieren ponerle un nombre porque era la costumbre que se daba allí. Y no era... Tienen derecho de voto y no van a permitir que se llame como el ángel no había dicho que se llamara, ¿de acuerdo? Así que en ese momento, cuando reconoce que se va a llamar Juan, dice que fue abierta su boca y suelta su lengua y habló bendiciendo
a Dios. Lo cual quiere decir que no solamente era sordo, sino probablemente también era mudo, porque tuvieron que hablarle por señas. Tú no hablas por señas a una persona que escucha, ¿de acuerdo? Bueno, en algunos casos sí. Así que dice que le hablaban por señas. Mira, lo primero que hace cuando la boca se le abre y puede hablar, ¿qué es? Alabar a Dios. Eso es lo que tenía que haber hecho cuando el ángel le dijo que iba a tener un hijo, pero no lo hizo. Negó que eso fuera posible. Pero había aprendido en ese tiempo, ¿de acuerdo? Había aprendido de esa señal y ahora cuando se le abre la boca, en lugar de saludar a los vecinos y hablar con su mujer, lo primero que dice es que Dios es grande y da gracias y alaba, bendice a Dios por todo lo que estaba pasando, ¿de acuerdo? Claro, todo eso genera, versículo 65, expectación en todos sus vecinos y en todas las montañas de Judea se divulgaron esas cosas, la noticia va corriendo, ¿no? Va corriendo de un sitio a otro. Y todos los que oían esta historia, pues guardaban esa historia en su corazón, diciendo, ¿quién pues será este niño? ¿De acuerdo? Y la mano del Señor estaba con él. Un niño que ha sido prometido por un ángel, que ha nacido del vientre de una persona que ya no puede tener hijos, una persona estéril, y nace acompañado de milagros. Un ángel se aparece, ¿me entendéis? Su padre se queda mudo. Son milagros, cosas que están pasando, extrañas, cuando había un tiempo que no pasaba nada. Lo cual ellos perciben que Dios no se ha olvidado de ellos, que Dios sigue trabajando. Y la mano del Señor estaba con él. Lo que pedimos los padres por nuestros hijos, ¿no? Señor, que tu mano esté con nuestros hijos. La mano del Señor estaba con Juan. Ese es el nacimiento. Pues vamos a ver ahora, en la segunda parte, la profecía que hace Zacarías sobre Juan el Bautista, sobre su hijo. Es la reacción del padre ante lo que está pasando. Y Zacarías, su padre, fue lleno del Espíritu Santo y profetizó diciendo, bendito el Dios de Israel, que ha visitado y redimido a su pueblo, y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Este hombre conocía la Biblia. Sabía cuáles son las promesas que Dios ha hecho. Sabía lo que estaba por cumplirse. No era ignorante de las Escrituras. Por lo tanto, está viendo aquí el cumplimiento de una promesa que Dios había hecho a Abraham. ¿De acuerdo? Que de su descendencia bendeciría al mundo. Del juramento que hizo Abraham, nuestro padre, que nos había de conceder. Que nos libraría de nuestros enemigos, que le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Y tú, niño, ahora se dirige a su hijo, profeta del Altísimo serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos, como el nuevo Elías, hasta el día de su manifestación a Israel. Mirad, antes de alabar a su hijo y su papel en la historia de la salvación, alaba a Dios. Así que antes de hablar de su hijo, da gracias a Dios, lleno del Espíritu Santo, porque está viendo que Dios está obrando y cumpliendo lo que había prometido. Esta segunda parte también tiene dos partes, dos estrofas. La hora de la redención, lo que estábamos esperando, está cumpliéndose delante de nuestras narices. Versículos 67 al 75. Y ahora mi hijo, Juan, tiene un papel, una misión importante en ese suceso de la intervención de Dios para la salvación del mundo. La hora de la redención ha llegado. Era lleno del Espíritu Santo. Bendice al Dios de Israel, que es lo que hacemos cuando estamos llenos del Espíritu Santo. Reconoce que Dios está visitando a su pueblo. Aquí la palabra no es visitar para irse, como cuando uno visita a alguien y te va. Visitando para quedarse. Hizo su morada en medio de nosotros, dice Juan. Visitado y redimido a su pueblo. Podemos pensar, ¿cuánto nos gustaría que Dios pudiese hacerse presente, ¿no? Porque fíjate cómo está el mundo. Si Dios pudiese hacerse presente, pues ya lo ha hecho. Lo hizo en la persona de Jesús. Nos ha visitado en la persona de Jesús. Dice, ha provisto de un poderoso Salvador de la casa de David, como Dios había prometido,
Y dice aquí Zacarías, añade, como habló por boca de sus santos profetas que fueron desde el principio. Él sabía que Dios había utilizado a los profetas y los profetas habían dicho que el Mesías vendría de la familia de David. O sea, Dios dando esperanza a lo largo de todo el tiempo para hacer misericordia con nuestros padres y acordarse de su pacto con Abraham, que nos libraría de nuestros enemigos y que sin temor le serviríamos, porque ese es el propósito de Dios al salvarnos. No es salvarnos y nos quedemos en el banquillo. Salvarnos para servirle aquí con justicia y santidad delante de Él todos nuestros días. Por lo tanto, Dios ha visitado, ha redimido al mundo en la persona de Jesús para que le sirvamos todos los días de nuestra vida. Esa es la reflexión que hace él acerca del plan de Dios y la salvación del mundo. Y ahora se dirige a la misión de su Hijo, ¿de acuerdo? Pero no olvidemos, ya lo recordé el primer día, que Malaquías, el profeta Malaquías, 400 años antes de lo que estamos leyendo aquí, él dijo: he aquí, yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí, y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho el Señor. O sea, los profetas habían anticipado que antes de la manifestación del Mesías, de Jesús, vendría alguien que prepararía su camino. Eso es lo que habían dicho los profetas. Bien, ahora cuando el ángel habla a Zacarías de que va a tener un hijo, dice: vas a tener gozo y alegría, cosa que tuvieron, porque habían estado orando por un hijo. Y muchos se regocijarán de su nacimiento, los vecinos que se alegran del nacimiento de ese hijo, porque será grande. Este es el anticipo del ángel a su padre de lo que sería su hijo. Será grande delante de Dios, no beberá vino ni sidra y será lleno del Espíritu Santo, aún desde el vientre de su madre. Y hará que muchos de los hijos de Israel se conviertan al Señor, Dios de ellos. E irán delante de Él con el espíritu y el poder de Elías para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Está hablando de su hijo. Y ahora aquí en este pasaje está diciendo: tu niño, ya es Él, no es el ángel, no es el profeta Malaquías, sino es el Padre, el que dice: tu niño, profeta del Altísimo, serás llamado, porque irá delante de la presencia del Señor para preparar sus caminos, para dar conocimiento de salvación a su pueblo, para perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora, para dar luz a los que habitan en tinieblas y en sombra de muerte, para encaminar nuestros pies por caminos de paz. Y el niño crecía y se fortalecía en espíritu y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. ¿Por qué leo estos tres textos? Para que veamos que Dios no se contradice. Es igual una cosa que otra. De hecho, aquí Zacarías, lleno del Espíritu Santo, dice alguna cosa más de lo que se ha dicho antes. Pero ¿veis la concordancia de sucesos ocurridos en diferentes tiempos? Hay concordancia en eso. Dios no se contradice. No dice una cosa ahora y después dice otra. ¿De acuerdo? Y esto es lo que ve el Padre, que es el profeta del Altísimo, que va a ir delante del Señor. Por lo tanto, Jesús es Dios preparando sus caminos. Por eso Jesús llega a decir de Juan que es el mayor de los profetas que habían existido. ¿Por qué? Porque todos los profetas anunciaban que el Mesías iba a venir un día, pero se murieron sin tener ese privilegio de verlo. Y sin embargo, Juan tuvo el privilegio, ¿de acuerdo?, por la gracia de Dios, de ver al Mesías y decir: ese es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Todos los demás anhelaban que eso pasase en su generación, pero no pasó. Y Juan, por eso, el mayor de los profetas es Juan, porque ha tenido el privilegio de ver al Señor y preparar su camino para perdón de los pecados. Para eso ha venido Jesús, para perdonar nuestros pecados. Dice: por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con que nos visitó desde lo alto la aurora. Aquí Zacarías está viendo que está sucediendo algo sumamente extraordinario que va a cambiar
el mundo y la noche oscura que están viviendo, que han vivido por 400 años. Dice que nos visita la aurora. ¿Qué es la aurora? Vamos a ver una foto de lo que es la aurora, ¿de acuerdo? La aurora es la luz previa al nacimiento del sol. Antes de que salga el sol, aparece la aurora. No es la aurora boreal, ¿no? Se le llama así la aurora, o podemos llamarlo también el alba, ¿no? El alba son las primeras luces, ya que ya el sol va reflejando, pero que todavía el sol no ha aparecido. Mira, el nacimiento del sol viene un poquito después, y es esto. ¿De acuerdo? Ya está el sol ahí. Pero antes de que lo viésemos, ya nos ha visitado ¿quién? La aurora, desde lo alto. Cuando está diciendo que Jesús es luz, está diciendo que ya está apareciendo en el mundo alguien que lo va a iluminar, y ya la aurora anuncia que el sol viene. ¿De acuerdo? Así que 400 años de oscuridad, una larga noche, y ya la aurora nos visita anunciando que el sol está a punto de salir. Y cuando el sol sale, ¿hay oscuridad? La oscuridad se va. Por lo tanto, la aurora viene a destruir el imperio de las tinieblas. ¿Podéis imaginar lo que sería vivir a oscuras sin que el sol saliese? Mundo, la venida de Jesús. Pero también un nuevo amanecer para nuestra propia vida. O sea, no sirve de mucho ir a ver las luces de Navidad, sí, podemos disfrutar de eso, pero no nos van a cambiar, ¿no? Pero la luz de Jesús te va a cambiar. No solamente va a iluminar el mundo, sino que va a iluminar tu mundo, tu propia vida. Dice, para dar luz a los que habitaban en tinieblas y en sombra de muerte, y para encaminar nuestros pies por camino que nos traiga paz. Yo creo que todos somos conscientes de que el mundo está a oscuras, no tenemos nada más que poner la televisión y ver que cada loco con su tema, ¿no? Falta luz aquí, que ilumine, que sea verdadera luz, a la que podamos agarrarnos, ¿no? Que ilumine realmente nuestro mundo y también nuestra vida. Todo ser humano, lo reconozca o no, está buscando algo de luz, algo que sea verdadero, algo que tenga sentido, algo que ilumine nuestro camino. Lamentablemente lo hacemos en lugares que no pueden iluminarnos como nos puede iluminar la persona de Jesús. Porque Jesús llegó a decir más adelante, cuando ya es adulto, yo soy la luz del mundo. No hay luz en otro sitio fuera de su persona y de su vida, de su enseñanza. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Por lo tanto, Jesús viene del cielo y su misión, entre otras cosas, es iluminar con la luz de su verdad a los que están en tinieblas, a los que están bajo sombras de muerte, como dice el profeta. A su luz podremos caminar. Cuando estamos caminando en medio de un bosque en una noche oscura, nos podemos perder fácilmente. A su luz podemos caminar por un camino que nos aporte paz. Y esa paz incluye todo tipo de bendiciones para nuestra vida. Por lo tanto, hoy estamos recordando la vela de la luz. Las luces de las calles señalan a Jesús como la luz del mundo, pero qué pena que nos quedemos solamente con el símbolo y no profundicemos un poquito más, que todas esas luces señalan a Jesús, que es la luz del mundo. Después de una larga noche de 400 años, Jesús, como la aurora, aporta luz a la oscuridad, ilumina a los que andaban en valle de sombra de muerte. Y va a iluminar también nuestra vida, nuestro caminar. El mundo es oscuro, evidentemente. Vemos tinieblas, oscuridad por todo sitio. La luz es Jesús.
luz que ilumina. Por eso podemos decir, de nuevo vamos a ver la frase de C.S. Lewis, creo en Jesús como creo que el sol ha nacido, no solo porque lo veo, sino porque gracias a eso puedo ver todo lo demás. Yo te digo, todo ser humano busca, pero sí, lo digo muchas veces, cuando tú vas a Jesús, dejas de buscar. Dejas de buscar. Eso no significa que no necesitas crecer, que no necesitas conocer más cosas, pero ya dice, estoy en el sitio correcto. Ya no necesito otra cosa. Dejo de buscar. Jesús es la luz del mundo, que ha venido a iluminar no solamente el mundo, sino nuestra vida. No es una luz entre otras luces, es la luz. El único que te permite entender el sentido de la vida, la razón de ser de la existencia, quién soy, a dónde voy, por qué estoy aquí. Él explica, cuando conocemos a Jesús y su palabra, entendemos el universo, entendemos la condición humana, entendemos por qué la gente es corrupta, entendemos por qué la gente es injusta, entendemos esa oscuridad que hay en los corazones de algunas personas que asesinan a sus mujeres. Entendemos muchas cosas gracias a la luz de Jesús que ilumina todo lo demás. Pero esa luz viene a salvarnos. ¿Sabéis lo más oscuro de la existencia humana? El lugar más oscuro de la existencia humana, ¿cuál es? El propio corazón. El propio corazón. La oscuridad más grande del mundo no está fuera, está dentro de cada uno de nosotros, y es el pecado. Y Jesús viene a tocar realmente la causa de la oscuridad, que es el corazón. El corazón que está lejos de Dios. Por lo tanto, por eso dice que la luz del mundo viene para salvar de la oscuridad que hay, que anida en nuestro propio corazón. Y luego nos guía, luego nos encamina por camino de paz. Por lo tanto, en estos días anunciamos que la luz ha venido. Si no conoces a Jesús, pídele que ilumine tu mente, que ilumine tu corazón, que confieses, reconozcas que hay oscuridad dentro de ti, que creas en Él, que le sigas como su discípulo, porque no hay nadie en el mundo que merezca la pena ser seguido sino Él. Viene a traer luz al corazón oscuro de cada uno de nosotros. Si luego quieres hablar conmigo, porque no entiendes algunas cosas, con gusto te lo puedo explicar. Pero la luz ha venido, está aquí y es Jesús. Amén. Te damos gracias, Señor, porque no te has olvidado de nosotros. Has venido, has hecho tu morada, has vivido entre nosotros, te hemos visto, te hemos oído, te hemos palpado, Señor, aquellos que estuvieron en aquellos tiempos contigo. Y llegamos a la conclusión de que es lo que estábamos buscando, Señor. Esa noche oscura, ese corazón oscuro, puede ser iluminado por tu palabra, por tu Espíritu, por ti mismo, para darnos paz, para darnos perdón, para influir tu gracia en cada uno de nosotros. Te pedimos, Señor, que te sirvamos, como dice tu palabra, todos los días de nuestra vida. Y aquellos que no te conocen, que puedan, Señor, abrirse a la luz que tú quieres ofrecer a sus vidas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.